Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Hola, me llamo Julián. Tengo 43 años y llevo casi 20 manejando taxi. Voy a contar el relato más aterrador que viví en todos estos años trabajando en la carretera. He pasado tantas noches detrás del volante que ya no sé distinguir los días de la semana, ni las fechas. Solo sé cuándo hay tráfico y cuándo no. Siempre me gustó trabajar de noche. Hay menos gente, menos ruido, y las calles parecen de otro mundo cuando las ilumina solo la lluvia y las luces de los faros. Pero también es cierto que la noche guarda cosas que uno no termina de entender, y yo aprendí eso una madrugada en la que la lluvia no paró de caer ni un solo segundo. Aquella noche empezó normal. Eran casi las 3 de la mañana, y apenas había conseguido un par de carreras. Me detuve en una gasolinera, sobre la autopista, rumbo al sur de la ciudad. Pedí un café, y me quedé un rato mirando las gotas resbalar por el parabrisas. Todo estaba tan silencioso que el sonido del motor parecía el único latido de la tierra. Entonces sonó la radio del taxi. La central avisaba que había un pasaje esperando cerca de un viejo puente. No era una zona muy transitada, pero cuando uno necesita dinero, cualquier viaje sirve. Arranqué despacio. El limpiaparabrisas apenas alcanzaba a despejar la vista. La carretera estaba vacía. Solo el reflejo de los postes se perdía en la niebla. Cuando llegué al punto, vi una silueta parada al costado del camino. Un hombre, empapado de pies a cabeza, sin paraguas, quieto bajo la lluvia. Le bajé el vidrio y le grité: ¿Va a algún lado, jefe? El tipo levantó la mirada. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y la ropa pegada al cuerpo. Asintió en silencio y subió al asiento trasero. El olor a humedad llenó el coche. ¿A dónde lo llevo?, pregunté. A la colonia Los Robles, dijo con una voz ronca, casi susurrando. Era una zona alejada, cerca del monte, donde casi no hay señal ni alumbrado. Encendí la calefacción para que se secara un poco, pero él seguía inmóvil, mirando por la ventana, sin parpadear. Está fuerte la lluvia, ¿no? Intenté conversar. Por costumbre. Sí, contestó, sin apartar la vista del vidrio. Siempre llueve cuando paso por aquí. No supe qué responder. Pensé que quizá estaba borracho o algo así. Seguí manejando en silencio. De vez en cuando lo miraba por el espejo retrovisor. Tenía una expresión rara, no triste, pero tampoco viva. Solo miraba hacia afuera, como si esperara ver algo entre la lluvia. Pasaron unos 20 minutos y el camino se hizo más estrecho. No había más luces, ni autos, ni casas. Solo el sonido constante del agua golpeando el techo del coche. Entonces él habló de nuevo. ¿Usted cree que las personas pueden regresar?, preguntó sin mirarme. ¿Regresar de dónde?, dije, sin entender. De donde uno se va cuando muere. Me reí nervioso. Pues, no lo sé. Ojalá que no, contesté, tratando de sonar tranquilo. Él suspiró, y en ese momento juraría que bajó la temperatura dentro del taxi. Un aire helado me recorrió la espalda. A veces uno se queda aquí, murmuró, sin saber por qué. Volteé para verlo. Sus manos estaban cruzadas sobre las rodillas y el agua seguía chorreando por su abrigo, pero el asiento estaba completamente seco. Ni una gota. Tragué saliva y me obligué a mirar al frente. No quería parecer asustado. Aceleré un poco, pero la carretera parecía no tener fin. De pronto, en el retrovisor, vi que él sonreía. Una sonrisa leve, casi triste. «¿Sabe?», dijo. «Una vez, tomé este mismo camino, una noche igual que esta». «Ah, ¿sí?», pregunté, aunque mi voz ya temblaba. «Sí, iba con prisa. Llovía tanto que no vi venir el camión». No dije nada. El sonido de la lluvia pareció apagarse por un instante. Solo se escuchaba su respiración. «¿Y qué pasó?», pregunté finalmente, apenas en un susurro. «Nada. Desperté aquí», respondió. «Caminando, cada vez que llueve». Me ericé por completo. Quise mirar el espejo otra vez, pero no pude. Mi cuerpo se tensó tanto que sentía que el volante me quemaba las manos. De pronto, señaló al frente. «Ahí es», dijo. Detuve el taxi. No había nada más que una vieja casa a medio derrumbar. Las ventanas rotas, el portón oxidado. «Gracias por traerme»,
dijo con voz tranquila. Giré para verlo. El asiento estaba vacío. ¿Se bajó?, pregunté en voz alta, mirando hacia afuera. Nada. Encendí la luz interior. El asiento seco, ni una marca de agua, ni huellas en el suelo. El espejo me devolvió mi propio reflejo, pálido, confundido. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero ahora se escuchaba un murmullo leve, como si alguien hablara. Salí del taxi. El viento me golpeó en la cara. Caminé hacia la casa, aunque cada paso me costaba un mundo. Me asomé por la reja. Todo estaba oscuro, abandonado. Y entonces, lo vi. Detrás de una de las ventanas rotas, una figura quieta, mirándome. La misma silueta que había recogido en la carretera. Retrocedí y corrí al coche. Cerré las puertas y arranqué con el corazón desbocado. No miré atrás. Solo manejé hasta llegar a la ciudad. Cuando llegué al sitio de taxis, todavía temblaba. Le conté a uno de los compañeros lo que había pasado. Me miró serio y me dijo que por esa zona, hace unos años, un hombre murió en un accidente de coche, una noche de tormenta, que desde entonces, los conductores dicen verlo pedir aventón. No quise creerlo, pero el asiento del taxi me recordaba lo que vi. Seguía perfectamente seco, como si el pasajero nunca hubiera existido. Esa noche no volví a trabajar. Me fui a casa, pero no pude dormir, y desde entonces, cada vez que llueve, me despierto con el sonido del agua golpeando los vidrios, y juro que escucho una voz en el fondo, la suya, diciendo: gracias por llevarme a casa. A veces pienso en volver a esa carretera, detenerme otra vez junto al puente y esperar, pero luego recuerdo su sonrisa, esa tristeza tranquila con la que me miró antes de desaparecer, y no me atrevo, porque, en el fondo, sé que él todavía está ahí, esperando que alguien más se detenga. Y cuando la lluvia cae tan fuerte que el limpiaparabrisas no da abasto, siento el peso en el asiento trasero y el leve sonido del cinturón abrochándose solo. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Héctor y llevo 15 años manejando tráileres de carga pesada. Siempre me ha gustado el camino, el ruido constante del motor, la música bajita en la radio, los cafés aguados de las gasolineras y esa sensación de estar solo pero en movimiento. Hay algo en las carreteras de noche que te hace pensar mucho, sobre todo cuando el único sonido que escuchas es el viento golpeando los espejos y el chirrido de las llantas sobre el asfalto. Esa noche salí de Monterrey rumbo a León. Tenía que entregar un lote de refacciones antes del amanecer y calculé que, si no me detenía más de lo necesario, llegaría con tiempo de sobra. La autopista estaba vacía, ni un alma. A veces veía las luces lejanas de otros camiones, pero pronto desaparecían. Tenía la radio CB encendida, pero nadie hablaba. Todo era silencio. Eran casi las 2 de la mañana cuando pasó algo raro. Mi teléfono empezó a sonar. No es común que me llamen tan tarde, así que miré el nombre del contacto antes de contestar. Me quedé frío. La pantalla mostraba mi propio número. No. Desconocido. No. Número privado. Mi número. Exactamente igual. Pensé que era una falla o una broma. A veces las señales se cruzan o el sistema marca mal. Eso me dije. Pero el teléfono seguía sonando, insistente. Dudé un momento y al final contesté. Bueno, dije. Al principio, solo se oía ruido, como interferencia. Luego una respiración, pesada, pausada. Iba a colgar cuando escuché una voz que me hizo apretar el volante con fuerza. Era mi voz. La misma entonación, el mismo tono ronco que tengo cuando hablo por la radio. Héctor, dijo mi voz. No sigas por esta carretera. Me quedé callado, sin saber qué responder. ¿Quién habla?, pregunté. Hubo un silencio corto, y la voz volvió a decir: date la vuelta. Hazlo ahora. Me recorrió un escalofrío desde el cuello hasta la espalda. Miré los espejos, la carretera detrás de mí, el horizonte negro adelante. Nada. Todo vacío. ¿Quién eres?, repetí, intentando sonar firme. La llamada se cortó. Durante varios segundos solo se escuchaba el motor. No sabía si reír o preocuparme. Revisé el número otra vez. Era el mío, sin duda. Guardé el teléfono y traté de no pensar en eso. 10 minutos después, la radio CB empezó a emitir un zumbido, un ruido de fondo,
igualito al que escuché en la llamada. Giré la perilla del volumen y una voz distorsionada salió de los parlantes. Era la misma voz de antes, pero esta vez sonaba más cerca, como si hablara desde dentro de la cabina. «Héctor, hazme caso». Pisé el freno, el camión se ladeó un poco y me orillé. El corazón me latía tan fuerte que se me nublaba la vista. Apagué el motor y quedé en silencio total. Afuera, la oscuridad era tan densa que las luces del tablero parecían flotando. Respiré hondo, conté hasta 3 y abrí la puerta. El aire frío me golpeó la cara. Bajé con la linterna, alumbrando el camino. No había nada, ni autos, ni luces, ni ruido de grillos, solo el viento que movía la maleza a los costados. Regresé a la cabina, encendí el motor y seguí avanzando. No quería detenerme más, pero a medida que avanzaba, empecé a notar algo raro en los letreros. No reconocía ninguno. Esa carretera la había hecho decenas de veces, pero los nombres de los pueblos no me sonaban. Pasé frente a un letrero oxidado que decía San Elías 12 kilómetros. Nunca había escuchado ese nombre. Saqué el GPS y lo miré. El punto azul avanzaba sobre una línea gris sin nombre, como si estuviera fuera del mapa. Intenté reírme para romper la tensión, pero el sonido salió forzado. A las 3 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Mi número. Esta vez dudé más, pero contesté. «¿Qué quieres?», grité. La respiración volvió. Luego mi voz, más débil, más cansada. «Ya te dije que no sigas. Falta poco». «¿Poco para qué?», respondí, mirando la carretera que se perdía en la nada. Silencio. Después se oyó un suspiro y un último mensaje. «No frenes. Pase lo que pase, no frenes». Y la llamada se cortó otra vez. En ese momento me di cuenta de algo. El marcador de gasolina estaba bajando más rápido de lo normal. En el tablero parpadeaba una luz amarilla. Busqué una gasolinera, pero no había ninguna señal, ni siquiera postes de luz. Solo ese camino interminable entre cerros. Entonces, a lo lejos, vi unas luces rojas intermitentes. Pensé que era otro camión, o tal vez una patrulla. Reduje la velocidad y me acerqué. No era una patrulla, sino un accidente. Un tráiler volcado, las llantas hacia arriba y la cabina hecha pedazos contra la cuneta. Me estacioné a un lado, bajé con la linterna y caminé hasta el vehículo. El olor a diésel era fuerte. El camión estaba completamente destruido, pero lo que me dejó helado fue ver la matrícula. Era la mía, exactamente igual, con los mismos números y letras. El contenedor también tenía el mismo logotipo de la empresa. Di un paso atrás, casi sin aire. La linterna cayó al suelo. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar dentro de la cabina del tráiler, la que yo creía intacta. Escuché el timbre mezclado con el ruido del viento. Corrí hacia mi camión y abrí la puerta. El celular vibraba sobre el asiento. En la pantalla decía, «Héctor, tú», contesté temblando. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», balbuceé. La voz respondió, tranquila, idéntica a la mía, pero con un tono apagado, como si hablara desde muy lejos. «Ya te lo dije. No frenes». En ese instante, un camión apareció por mi espejo retrovisor, a toda velocidad, directo hacia mí. Alcancé a saltar al asiento y meter primera. El motor rugió y salí disparado. El otro camión pasó rozándome, con las luces altas encendidas, tan cerca que casi sentí el golpe. Manejé sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a ver el reloj, eran las 5:30. El cielo empezaba a aclarar, y al fin vi un letrero conocido. San Felipe 40 kilómetros. Fue como si hubiera despertado de un mal sueño. Paré en una gasolinera y bajé temblando. El despachador me miró raro. Me dio un café y me dijo que si venía desde el norte, la autopista estaba cerrada desde anoche por un accidente grave, un tráiler que se volcó y se incendió. Me mostró la foto del accidente en su celular. Era mi camión. Le quité el teléfono de las manos, pero cuando miré bien, la placa no era la mía. Solo se parecía. Tal vez fue mi vista cansada, o tal vez no. Terminé mi café, revisé el camión. Todo estaba en orden. Pero cuando subí a la cabina, vi mi celular encendido. En la pantalla había una llamada perdida de las 3A.
El número era el mío. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, dejo el teléfono apagado, pero a veces, cuando la carretera está sola y el viento golpea el parabrisas, me parece escuchar una respiración leve, sincronizada con la mía, como si alguien más estuviera al otro lado de la línea, esperando que conteste. Vamos con la tercera historia. Hola, me llamo Ernesto y soy trailero desde hace 22 años. He pasado más noches que días al volante, cruzando carreteras que muchos prefieren evitar. Aprendí a dormir en marcha, a comer con una mano y a reconocer el sonido de la lluvia en cada estado del país. Pero hay una cosa para la que nadie te prepara: el silencio del camino. Ese silencio que llega de repente, justo antes de que algo te cambie la vida para siempre. Fue una madrugada de enero, fría como pocas. Venía de Monterrey con una carga de acero rumbo a Puebla. Eran casi las 3 de la mañana, y la autopista estaba vacía. La neblina bajaba tan densa que parecía flotar sobre el asfalto. Tenía los ojos cansados y decidí buscar un lugar para detenerme un rato. Fue entonces cuando la vi. Una patrulla, detenida al costado derecho del camino, con las luces rojas y azules parpadeando despacio, como si avisara de un accidente. Reduje la velocidad. No había señales de choque, ni conos, ni nada. Solo la patrulla con el motor encendido y las luces reflejándose en la niebla. Pensé en detenerme para ofrecer ayuda, o al menos preguntar si todo estaba bien. Bajé la velocidad hasta casi quedar inmóvil. Desde el parabrisas, pude ver las letras en la puerta: Policía Federal. El número de unidad era 0837. Dentro no se veía movimiento. Toqué el claxon una vez. Nada. Toqué otra. Ninguna respuesta. Entonces apagué las luces del tráiler y me detuve a unos metros. El silencio era tan profundo que solo se oía el goteo del agua de la neblina sobre el metal. Bajé del camión con la linterna en la mano. Caminé despacio hacia la patrulla. Las luces seguían encendidas, bañando la niebla de rojo y azul. «Oficial», grité. «¿Todo bien?» Silencio. Ni una respuesta. Di unos pasos más. El aire estaba tan helado que cada respiración salía como humo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, apunté con la linterna hacia el interior del coche. Vacío. Los dos asientos sin nadie. Ni mochilas, ni radios, ni papeles. Como si nunca hubiera sido usada. Di un paso atrás, sintiendo que algo no estaba bien. Me giré para regresar al tráiler, y en ese momento, las luces de la patrulla se apagaron de golpe. Me quedé a oscuras, con el corazón a 1000. Volteé hacia donde estaba el vehículo, y ya no estaba. No había huellas de llantas, ni motor encendido, ni nada. Solo la neblina y el silencio. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que la vista me había engañado. Caminé hasta donde se suponía que había estado la patrulla. Pasé la linterna por el suelo. El pavimento estaba seco. Ni una marca reciente. Regresé al tráiler lo más rápido que pude y cerré la puerta con seguro. Las manos me temblaban tanto que tardé en poner la marcha. Cuando por fin arranqué, sentí una presión extraña en el pecho, como si algo me siguiera mirando. Seguí conduciendo sin detenerme, hasta llegar al primer retén de la Guardia Nacional. Me bajé y les conté lo que había visto. El agente me miró serio, sin sorpresa, y me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. «Esa unidad que dice usted, la 0837, pausó, mirando a su compañero. «Esa patrulla se accidentó hace 6 años, en ese mismo tramo». «¿Cómo que se accidentó?», pregunté. «Sí, 2 oficiales murieron. Los encontraron a la mañana siguiente. La patrulla quedó hecha pedazos, y desde entonces, varios conductores dicen haberla visto, pero cuando se acercan, desaparece». Me quedé sin palabras. Me ofrecieron café, pero no pude ni sostener el vaso. Esa noche dormí en el estacionamiento del retén, dentro del tráiler, con las luces encendidas. Al día siguiente, quise comprobar si era verdad. Busqué la noticia en el celular, y ahí estaba. Accidente fatal en la autopista Monterrey-Puebla. Patrulla Federal, 0837 colisiona con tráiler. 2 agentes fallecidos. El estómago se me revolvió. En la foto del artículo, la patrulla estaba destrozada al costado del camino.
justo donde yo la había visto. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo un poco la velocidad, aunque el camino esté despejado. No sé si por respeto o por miedo, pero siempre lo hago. Hace unos meses, otro trailero me contó que también la vio. Dijo que se le apareció igual, con las luces parpadeando entre la neblina, que cuando se detuvo, todo desapareció. Me mostró una foto que alcanzó a tomar con su celular antes de que se esfumara. En la imagen, apenas se veía un reflejo rojo y azul difuso entre el vapor del camino, pero al fondo, muy apenas visible, se distinguía la silueta de una patrulla con el número 0837 en la puerta. Nunca supe si lo que vi fue algo del más allá, o una simple ilusión del cansancio, pero hay algo que me da vueltas cada vez que lo recuerdo. Cuando bajé del camión esa noche, juraría que el motor de la patrulla estaba encendido, y si estaba encendido, alguien debió haber estado ahí, o algo. Desde aquella vez, ya no manejo solo en las madrugadas. Espero siempre a que amanezca un poco, pero a veces, cuando el reloj marca las 3 y la carretera se cubre de niebla, mi radio empieza a hacer interferencia, y entre los chasquidos, se escucha un susurro bajo, apenas perceptible, que dice, Unidad 0837, en servicio. Historia 4. He pasado la mayor parte de mi vida detrás de un volante, no como taxista, sino como conductor de tráiler. Mi ruta es la 57, la que muchos llaman la carretera de la muerte, una columna vertebral que cruza México, desde el centro hasta la frontera. Y créanme, la carretera, cuando la noche cae sobre ella, se convierte en un lugar diferente, un lugar que mastica y digiere a los que van solos. La gente habla de la curva del diablo, de los fantasmas que piden ride y desaparecen. Yo no temo a los muertos, temo a lo que no está, ni vivo ni muerto, a lo que se burla de las leyes de la física y de tu mente. Lo que me ocurrió en un tramo entre San Luis Potosí y Querétaro es algo que todavía no puedo explicar. Me ha dejado con una úlcera y una fobia terrible a la oscuridad total, de esa que se encuentra lejos de las ciudades. Era una madrugada de enero. El frío era seco y cortante. Había dejado San Luis Potosí hacía unas 3 horas, y la cabina estaba tibia, con el único sonido del motor y un poco de música ranchera en el radio. La carretera, en ese punto, es monótona, recta, oscura, rodeada de matorrales y alguna que otra gasolinera fantasma. Yo me sentía despierto, gracias a mi termo de café bien cargado. Iba a velocidad crucero, con los ojos fijos en el asfalto que mis faros devoraban. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, muy lejos, vi una luz. No era una luz de tráiler ni de auto. Era una luz blanca y brillante, pero que pulsaba de una manera extraña, como si estuviera respirando. Estaba estática, justo en medio del carril contrario. Pensé que era un accidente, que quizá algún coche se había quedado varado con las luces de emergencia puestas. O peor aún, que había un cuerpo tirado. Pisé el freno ligeramente, preparándome para lo peor. Pasaron 10 minutos. En la carretera, 10 minutos son kilómetros y kilómetros recorridos. La luz debería haberse hecho más grande, más definida, más cercana. Pero no, seguía exactamente igual de brillante, igual de lejana. Era como si el paisaje alrededor de la luz se estirara para mantenerla a raya. Me preocupé. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Me froté los ojos con fuerza, abrí la ventana para que el aire frío me golpeara la cara y bebí otro sorbo de café. Volví a fijar la vista. La luz seguía ahí, inmutable, en el mismo punto exacto. Empecé a sentir una opresión en el pecho. Me dije, no te detengas, solo sigue conduciendo. Aceleré un poco, pasaron otros 20 minutos. Para entonces, yo debería haber pasado esa supuesta luz hacía rato, pero al mirar al frente, mi estómago se revolvió con la horrible verdad. La luz no se había acercado, estaba justo donde la vi por primera vez, con esa intensidad inhumana, pulsando suavemente en la oscuridad. El motor rugía, el paisaje desfilaba a mi lado, pero esa maldita luz se burlaba de mi velocidad. Entré en pánico. Sentí que estaba atrapado en un bucle, que la carretera me había encerrado en un tramo infinito. Miré el GPS, el punto de referencia más cercano,
un pueblo llamado Bizarrón. Estaba a 10 kilómetros, pero la luz seguía a una distancia inconmensurable. Decidí que iba a hacer algo estúpido. Aceleré a fondo. Mi tráiler vibraba. Iba a una velocidad que no era segura, pero mi única meta era alcanzar o dejar atrás esa luz. El motor gritaba. El aire se sentía espeso en la cabina. Pasaron 5 minutos a esa velocidad. Sentí la euforia de saber que estaba cubriendo una distancia considerable. Y luego, mi corazón se encogió. La luz seguía ahí, en el mismo lugar, brillante, indiferente. Y lo peor de todo, ahora se había duplicado. Una segunda luz idéntica había aparecido a su lado, en el mismo carril contrario. Ambas pulsaban al unísono. En ese momento, no sentí miedo a un accidente. Sentí el miedo atávico a lo incomprensible. Sentí que el universo se había roto justo frente a mi parabrisas. Frené de golpe, haciendo chillar las llantas. Me orillé en la terracería, con la respiración entrecortada. El motor se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el tic-tic-tic del metal enfriándose del motor. Miré por el espejo lateral. No había nada detrás de mí. Absolutamente nada. El silencio y la oscuridad total de la sierra me envolvieron. Volví a mirar al frente. Las dos luces seguían ahí, pulsando, pero al mirarlas con el motor apagado, pude ver algo más. No estaban en el carril, estaban flotando a medio metro del suelo, y las sombras que proyectaban eran negras, absolutas, como si absorbieran la poca luz de la luna. Me quedé allí, congelado en la cabina, por lo que parecieron horas, con las luces fijas en mí. Finalmente, saqué mi celular y marqué al siguiente parador de tráileres, a unos kilómetros de mi destino. No conté lo de las luces, solo dije que el camión se había sobrecalentado y que necesitaba un remolque de emergencia, por mi propia seguridad, pues no quería que un asaltante me encontrara varado. Cuando un colega llegó 1 hora después, conduciendo despacio, encendí mi motor y salí a la carretera justo detrás de él. En el momento en que encendí el motor y miré al frente, las luces se habían ido. La carretera estaba limpia y oscura. Llegué a Querétaro al amanecer, con el cuerpo temblando y una sed terrible. Nunca le conté a nadie lo que vi, porque sé que me tomarían por loco. Pero desde esa noche, no confío en la carretera. Siento que esa luz sigue ahí, esperándome, recordándome que hay tramos de asfalto en México donde la distancia no existe, y donde la noche se burla de tu cordura. Ya no me importa llegar. Solo me importa no volver a ver algo que se niega a que lo alcance. Historia 5. Mi nombre es Roberto, y como muchos, me gano la vida cruzando el país en mi camión. Mi ruta usual es el Pacífico. Desde Manzanillo subo la carga pesada. La carretera, la 15D, es mi casa de lunes a viernes. Es una ruta que conozco como la palma de mi mano. Sé dónde están las mejores paradas, dónde ponen el café más cargado, y en qué tramos la policía de caminos se pone más estricta. Pero aún con todo ese conocimiento, la carretera siempre se guarda un par de sorpresas que te recuerdan lo pequeño que eres ante el asfalto. Esto me pasó hace poco, en un tramo particularmente solitario de Sinaloa, justo antes de empezar la subida a la sierra. Eran como las 2 de la madrugada. La luna estaba menguante, así que la oscuridad era casi absoluta, solo rota por las luces de mi cabina. Había poco tráfico, solo el rugido de mi motor de 8 cilindros y la voz tranquila de un locutor de radio que hablaba de fútbol. Iba por una curva larga y abierta cuando lo vi. Una figura de pie justo en el acotamiento, con la luz de mis faros golpeándolo directamente. Era un hombre. Vestía una camisa de vestir de manga larga, pantalones de pinza y zapatos de vestir, un atuendo totalmente fuera de lugar para la desolación de esa carretera a esa hora. Levantó la mano con un gesto lento y desesperado. Mi regla de oro siempre ha sido clara: no subo a nadie. Es el manual de supervivencia del camionero, pero ver a este hombre, tan fuera de contexto, tan formal, parado en medio de la nada, me dio una punzada de algo que no era compasión, sino pura extrañeza. No parecía un asaltante, parecía un ejecutivo que había sido abandonado, o que su auto había fallado catastróficamente. Dudé. Toqué el claxon ligeramente, me orillé, y abrí la ventanilla. ¿Qué le pasó, amigo?,
Pregunté. El hombre se acercó a mi ventanilla. No tenía sudor en la frente, lo cual era raro, y su rostro era pálido y liso, como si no se hubiera afeitado en días. Sus ojos, en la luz de la cabina, estaban fijos en mí. Mi vehículo se descompuso más adelante. Llevo horas aquí. Necesito llegar a Culiacán, a la central de autobuses, dijo con una voz suave, casi inaudible sobre el ruido del motor. Su voz no tenía el acento local, lo cual me hizo dudar más. Pensé en mi esposa, en mi hija, pero el hombre no parecía una amenaza. Parecía, más bien, un fantasma. Súbase, pero atrás del asiento del copiloto. Y no me toque nada, por favor, le dije. Abriendo la puerta, el hombre subió con una agilidad sorprendente para alguien con zapatos de vestir. Cerró la puerta. Y allí empezó lo extraño. El silencio que trajo consigo no era el silencio de alguien que agradece el viaje. Era un silencio denso, que ahogaba el sonido ambiente. Retomé la marcha. Intenté de nuevo iniciar una conversación. Vaya pinta para estar varado aquí. ¿Qué coche trae? ¿Se le rompió algo serio? El hombre se acomodó la camisa, se ajustó los puños y habló sin mirarme. No creo que quiera hablar de eso. Es una historia larga. Solo conduzca, por favor. Su tono no fue grosero, sino final. Me cerró la conversación, así que conduje. La música que había estado escuchando en la radio pareció apagarse por sí misma. Intenté subir el volumen, pero la perilla se sentía floja, como si el dial estuviera desconectado. Solo quedaba el ronroneo de mi motor, y de vez en cuando, el ruido de mi claxon al pasar por un tope invisible. Durante la siguiente media hora, yo lo observaba por el espejo retrovisor. Él estaba sentado en la litera superior de la cabina, con las rodillas recogidas, la mirada fija en la oscuridad del exterior. Lo que más me inquietaba era que no hacía el menor movimiento. No se frotaba las manos por el frío, no se rascaba, no suspiraba. Era como una estatua respirando. En un tramo de carretera, me crucé con otro tráiler. Su conductor me hizo el gesto de las luces, y yo le respondí. Al mirar de nuevo al espejo retrovisor, vi algo que me hizo tragar saliva. El hombre se había movido. Estaba sentado en la cama, sí, pero su cabeza estaba inclinada hacia el frente, mirándome, pero no directamente a mis ojos. Su mirada parecía estar fija en el reflejo de mis manos en el volante. Traté de ignorarlo. Es un hombre cansado. Eso es todo, me dije. Pero justo en ese instante, mi cuerpo reaccionó. Sentí un pinchazo frío en la parte posterior de mi cuello. Un pinchazo que no era un músculo tenso, sino una sensación táctil. Sin voltear, pregunté. ¿Necesita algo, amigo? El hombre tardó varios segundos en responder. Su voz, cuando llegó, sonó mucho más cerca de lo que debería. Solo estoy observando. Es fascinante cómo mueve las manos, señor. Me quedé helado. Conduje los siguientes 10 minutos en silencio total. No me atrevía a mirarlo por el espejo. Me concentré en el asfalto, pero la sensación de la mirada, ahora centrada en mis manos, no desaparecía. Empecé a sentir que mis dedos se movían de forma errática. Dejé de sentir mis manos como mías. Era como si el pasajero estuviera dirigiendo mi atención, diciéndole a mis manos dónde ir. De pronto, escuché un sonido seco en el asiento trasero. Era el sonido de un cierre. ¿Qué fue eso?, pregunté, con la voz apenas un graznido. No se preocupe, respondió él. Apreté el volante y miré al espejo. El hombre se había bajado de la litera. Estaba sentado en el asiento justo detrás de mí, y ahora tenía una pequeña libreta de pasta negra abierta en sus rodillas. Sus ojos, otra vez, fijos en mis manos. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva conduciendo esta ruta?, preguntó. Muchos años, respondí, sintiendo que la carretera se estrechaba alrededor de mi camión. ¿Y nunca se ha preguntado por qué hace esto? ¿Por qué elige seguir dando vueltas en círculos? La pregunta me descolocó. Le dije que era mi trabajo, que tenía una familia. Ah, la familia, dijo él, sin rastro de burla, pero con una frialdad absoluta. Esos anclajes, esos pequeños vicios que le impiden ser verdaderamente libre. El ambiente dentro de la cabina se había vuelto insoportable. Era un aire cargado, pesado. De pronto, el camión dio un pequeño bandazo. Lo corregí de inmediato.
Estamos cerca de Culiacán. Avíseme dónde lo dejo en la central, le dije, sintiendo el impulso de gritar. No, no se preocupe. Por eso, respondió él, cerrando su libreta negra con un clac inquietante. Ya casi llegamos a nuestro destino. Y luego, su voz cambió. Se hizo más grave, resonante, y no vino del asiento de atrás, sino de mi cabeza. Usted ya tomó el desvío. Miré a la carretera. El letrero que acababa de pasar decía, desvío por mantenimiento, próxima salida, pero no había visto ese letrero antes. Y lo más aterrador, la carretera frente a mí no era el asfalto que conocía. Era un camino rural, sin línea central, y rodeado de árboles que parecían estirarse para tocar mi camión. Entré en pánico. Frené a fondo. El tráiler se detuvo violentamente, levantando una nube de polvo. «Este no es el camino a Culiacán», grité, volteándome por fin. El asiento estaba vacío. El pasajero de la desolación se había ido, y solo quedaba el cierre de su libreta negra en el suelo, justo detrás de mi asiento. Salí del camión, temblando. Estaba completamente perdido. La carretera era desconocida, los árboles demasiado altos. Cuando finalmente encontré el camino de regreso a la autopista, el sol estaba saliendo, y aunque llegué a Culiacán sano y salvo, la experiencia me dejó marcado. El hombre nunca estuvo en mi camión, pero se llevó algo. Desde esa noche, no puedo encender la radio. Cada vez que miro un desvío, siento el impulso de tomarlo, de dejar todo atrás, y cuando me siento solo en la cabina, en los largos tramos nocturnos, escucho un suave clac de un cierre de libreta y una voz helada que me susurra. Es fascinante cómo mueves las manos, señor. Usted ya tomó el desvío. Mi vida ya no es mía. Siento que me desvié en algún momento y que el pasajero solo me lo recordó. Continuamos. Uno cree que en carretera el peligro son los baches, los borrachos o los asaltantes. Y sí, lo son, pero el verdadero terror, ese que te vacía el estómago, viene de la soledad y de lo que la mente hace con ella. Llevo más de 15 años llevando carga por las autopistas, sobre todo entre el centro y el Bajío. Conozco cada metro de asfalto. Esto me pasó en la 45, cerca de Irapuato, en un tramo que tiene unas curvas medio raras y el alumbrado público es casi nulo. Era como la medianoche. Yo venía de un día pesado y lo único que quería era llegar a Querétaro para echarme una siesta en el parador. Sentí que me estaba quedando dormido, así que decidí parar para comprarme un café de esos que te despiertan a golpes. Me acordé de una gasolinera viejita que está ahí, que aunque da mala espina, tiene el café más fuerte de toda la ruta. No se ve muy legal, pero bueno, el café es lo que importa. Me orillé con mi tráiler y bajé. El lugar era como lo recordaba. Un dispensador de gasolina oxidado, una tiendita de lámina con una luz amarilla parpadeando y un silencio que te hacía sentir que estabas en otro planeta. Entré. Detrás del mostrador estaba un señor ya mayor, con una bata sucia, mirando la televisión, que no se oía. Le pedí un café. Mientras me lo servía, noté algo raro. El señor tenía las manos llenas de manchas, como de aceite muy viejo o algo así, y no me miraba a los ojos. Me entregó el café, cobró, y yo me estaba dando la vuelta cuando me detuvo. «Oiga, joven, ¿va muy lejos?», me preguntó con una voz rasposa, como si no hablara mucho. «Hasta Querétaro. Si no se me cierran los ojos antes», le respondí, dándole un trago a la bebida hirviendo. El señor se quedó callado un momento, mirando por encima de mi hombro hacia la puerta. «Mire, es que tengo un problema. Mi auto, el viejo Chevrolet que tengo ahí atrás, está parado. Necesito que alguien le dé una revisada. No prende». «Híjole. Señor, yo soy de tráileres. No le sé a los coches. Y ya voy tarde», le dije, listo para irme. No es de mecánica. Es otra cosa. Es de moverlo de lugar. Si lo mueve unos metros, solo unos metros, y se vuelve a estacionar, le prometo que le regalo el café, y le doy 50 pesos más. Es solo moverlo, un momento. La petición era rara. Sí, pero mover un carro es cosa de 5 minutos. Y 50 pesos son 50 pesos. Además, el viejo parecía estar en serios aprietos. «Órale, pues». Pero rápido acepté.
El señor me guió a la parte de atrás de la tiendita. Ahí estaba el coche, un Chevrolet viejo y cuadrado, color azul pastel, muy gastado. La pintura estaba levantada y las llantas se veían lisas. El viejo abrió la puerta del conductor. Mire, súbase, póngalo en neutral, quite el freno de mano. Yo le empujo. Solo muévalo 3 metros. Sí, me subí. El interior del auto olía a humedad y a metal viejo. Lo puse en neutral. Quité el freno. Y el señor empezó a empujar desde el guardabarros trasero. El coche se movió. En cuanto se movió 1 metro, el motor del Chevrolet hizo un ruido horrible, como un metal que se rasga, y se encendió de repente. Encendió. Yo me sorprendí, pero pensé, mira, el viejo solo necesitaba un empujón y una buena excusa, pero el señor no dejó de empujar. Ya, señor. Ya aprendió, le grité por la ventana. Él no me escuchó, o no quiso hacerlo. Siguió empujando, y el coche empezó a ir más rápido, con ese ruido de motor mal afinado. Yo frené. El pedal se sintió flojo. El coche siguió moviéndose. Señor, el freno no sirve, le dije, ya con la voz alterada. El viejo se asomó por mi ventanilla, y por primera vez, me miró a los ojos. Sus ojos no eran normales. Había una especie de brillo, como si una linterna muy pequeña estuviera encendida dentro de sus pupilas, y estaba sonriendo. No una sonrisa normal, sino una mueca amplia y desagradable. Claro que sirve, me dijo, y su voz ahora sonaba más clara, y tenía un tono burlón. Solo necesitaba que te subieras. Y en ese momento, soltó el coche. Yo seguía frenando, pero el carro ya iba rápido por la rampa que salía del patio trasero de la gasolinera. Me di cuenta de que el patio trasero terminaba en una especie de barranco o zanja. El carro iba directo hacia ahí. Giré el volante con todas mis fuerzas. El carro patinó, chillando las llantas, y logré desviarlo de la caída, estrellándolo contra una pila de llantas viejas. El golpe fue fuerte. Abrí la puerta y salí corriendo del Chevrolet. El motor del coche se apagó de golpe. Corrí de vuelta hacia la tiendita, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Tenía que confrontar al viejo. Llegué al lugar. La tiendita estaba ahí, la luz parpadeando, el dispensador oxidado, pero el Chevrolet no estaba, y el señor mayor tampoco. Entré a la tiendita. Detrás del mostrador no había nadie, solo la televisión encendida, sin volumen. No había café, no había taza, no había dinero en la caja. El lugar se veía abandonado y sucio, como si no hubiera atendido a nadie en años. Lo único que encontré fue una libreta de notas tirada, junto al mostrador. La recogí. Estaba llena de nombres y fechas. Al final de la lista, escrita con una letra temblorosa, estaba mi nombre, Roberto M. 315A. Necesita un empujón, y debajo de mi nombre, una pequeña marca, como una palomita. Salí de ahí. Subí a mi tráiler y arranqué sin mirar atrás. Pasé la noche en vela en Querétaro, temblando. Desde entonces, no he vuelto a parar en esa gasolinera. Y cada vez que paso por ese tramo de la 45, miro al acotamiento. A veces, juro ver un viejo Chevrolet azul pastel, estacionado y esperando que alguien se detenga. Y sé que el señor no quería mover su coche, sino moverme a mí a la lista. Sigo sin entender qué ganó él, pero sé que desde que me subí a ese carro, algo me sigue, como una marca invisible, esperando que me quede varado de nuevo. Continuamos. Me llamo Víctor y llevo 12 años manejando tráileres por todo México. He pasado tantas noches sin dormir, que ya ni sé cuándo fue la última vez que descansé de verdad. A veces siento que el camino me conoce mejor que mi propia familia. Cada curva, cada bache, cada estación de servicio se me ha quedado grabada como cicatriz. Y sin embargo, lo que me pasó aquella noche no tiene explicación. Era un jueves, a finales de septiembre. Venía de Veracruz con una carga de piezas industriales rumbo a Querétaro. Iba retrasado, por culpa de una tormenta que me había alcanzado en el tramo de Orizaba. El cielo seguía cubierto, aunque la lluvia ya se había calmado.
Faltaban unos 80 kilómetros para llegar al último peaje antes de incorporarme a la autopista de Cuota, un tramo que conocía bien. Recto, sin mucho tráfico a esas horas. El reloj marcaba las 2:20 de la mañana, cuando vi las luces del peaje a lo lejos. Eran 3 casetas pequeñas con techos metálicos y los letreros verdes medio oxidados. Me llamó la atención que no había ningún otro vehículo en fila, solo yo. Reducí la velocidad y preparé el dinero. Cuando llegué frente a la caseta, el cobrador me miró sin decir palabra. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con el uniforme de Caminos y Puentes, pero algo no cuadraba. La piel le colgaba del rostro como si estuviera muy enfermo, y sus ojos, aunque quietos, no parecían mirar del todo. «Buenas noches», le dije, estirando el billete. El hombre tardó varios segundos en reaccionar. Luego, con voz lenta y ronca, respondió: «Buenas noches, conductor». Me entregó el cambio sin apartar la mirada. Cuando estuve a punto de avanzar, agregó: «Tenga cuidado. Más adelante no hay salida». «¿Cómo que no hay salida?», pregunté, pero él ya había bajado la mirada. Pensé que se refería a obras en la carretera o algo así. Arranqué y seguí mi camino. Pasaron unos 5 minutos hasta que noté algo extraño. El paisaje no cambiaba. A ambos lados del camino solo se veía monte oscuro. Los mismos árboles, la misma curva suave, una y otra vez. Miré el GPS. Marcaba que seguía en línea recta, pero la distancia al destino no disminuía. Revisé el reloj. 2:37. Conduje otros 10 minutos. Miré otra vez. 2:37. Me empezó a sudar la frente. Pensé que el reloj se había trabado, pero también el tacómetro del camión marcaba la misma velocidad desde hacía rato. Todo estaba congelado, menos el motor, que rugía igual que siempre. Decidí detenerme. Bajé y respiré el aire húmedo del monte. No se oía nada, ni insectos, ni viento, nada, solo el motor. Caminé unos pasos hacia el frente y vi una luz débil a lo lejos. Pensé que era otro vehículo, así que regresé a la cabina y avancé hacia ella. Mientras me acercaba, la luz se hacía más clara, hasta que me di cuenta de lo que era. El mismo peaje, la misma caseta, con el mismo letrero y el mismo cobrador. Frené en seco. No podía ser. Había manejado al menos 15 kilómetros, y sin embargo, estaba de nuevo frente al mismo lugar. El hombre me miró otra vez con esa expresión vacía. «Buenas noches, conductor». El corazón se me fue al suelo. «¿Qué es esto?», le grité. «Ya pasé por aquí». El hombre inclinó la cabeza, como si no entendiera. Luego volvió a decir, con la misma voz ronca: «Tenga cuidado. Más adelante no hay salida». No aguanté más. Aceleré y pasé de largo. Atravesé el peaje sin pagar, aunque no hubo barrera, ni sonido de alarma, solo el ruido del motor y la carretera repitiéndose. Kilómetros después, el mismo paisaje otra vez. Los árboles idénticos, la misma curva, el mismo aire detenido, y en la distancia, otra vez, la luz del peaje. No supe si gritar o llorar. Frené, bajé y corrí hacia la caseta a pie. Pero cuando llegué, el hombre ya no estaba. La ventanilla estaba vacía. Dentro solo había polvo y papeles viejos. En el suelo, un cartel tirado decía: «Caseta fuera de servicio desde 2008». Retrocedí de inmediato. Miré hacia el camino, pero ya no se veía el tráiler, ni las huellas de las llantas. Todo estaba cubierto por una ligera capa de ceniza gris. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Cuando por fin me decidí a caminar de regreso, la niebla empezó a cubrirlo todo, y en medio de esa neblina, escuché el sonido de un motor. Volteé y vi mi tráiler, a unos metros, avanzando solo, sin nadie al volante. Pasó a mi lado despacio, como si me ignorara, y se perdió entre la niebla. Corrí detrás de él, gritando mi nombre, pero el sonido se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio. Cuando amaneció, un grupo de mantenimiento de la autopista me encontró caminando por el acotamiento. Me llevaron a su base y me dijeron que no había ningún peaje operativo en esa zona, que el más cercano estaba a 40 kilómetros atrás. Pensé que estaba volviéndome loco, pero cuando revisaron las cámaras de seguridad, una imagen quedó grabada.
Mi tráiler pasando por el tramo vacío a las 2:37 de la mañana. Repetido 3 veces. 3 veces, la misma hora, la misma toma. No volví a manejar de noche. Ahora viajo solo de día, y si cae la tarde, me detengo en la primera gasolinera que encuentro. A veces, mientras cargo combustible, reviso el retrovisor, y juro que de vez en cuando, entre los reflejos del cristal, alcanzo a ver la sombra de una caseta lejana, con un hombre delgado que me mira en silencio, y entonces recuerdo sus palabras, una y otra vez: más adelante no hay salida. Continuamos. Yo no soy trailero, ni taxista. Soy un contador que viaja mucho por trabajo entre Toluca y la Ciudad de México, y el terror que conocí no fue en una carretera solitaria, sino en el lugar más moderno y supuestamente seguro de la ruta, el túnel. La autopista México-Toluca es un infierno de día, pero de noche, cuando ya no hay camiones de carga, es tolerable. Esta historia pasó un miércoles, ya bastante tarde, casi la medianoche. Yo venía de una reunión pesada y solo quería llegar a mi cama. Estaba entrando al túnel más largo de la ruta, uno de esos que tienen luces amarillas viejas que te dan dolor de cabeza. El túnel es famoso porque es muy profundo y porque, bueno, siempre te da una sensación fea. Siempre que entro, me pongo nervioso. Pero esa noche fue diferente. Entré al túnel y me di cuenta de que el tráfico estaba detenido. Completamente detenido. No había camiones, solo coches particulares, y todos con las luces de freno encendidas. Un mar de rojo. Genial, pensé. Un accidente a estas horas. Apagué el motor para no gastar gasolina. Pasaron 10 minutos. Nadie se movía. La gente empezó a apagar sus luces. El silencio que se hizo en el túnel era raro, porque no era el silencio de la noche, sino un silencio artificial, como si el aire hubiera sido aspirado. Lo único que se oía era el clic de las luces de emergencia. Yo estaba en el carril central, en medio de la fila. Delante de mí, un sedán negro. Detrás de mí, una camioneta familiar. Miré a mi reloj. 12:15 a.m. Me aburrí. Saqué mi celular, pero como siempre, en ese túnel la señal es nula. Encendí la radio, pero solo se oía un silbido bajo, como estática. Apagué todo y me recargué en el asiento. Fue entonces cuando la vi, no la figura entera, sino solo el movimiento. A unos 10 metros delante del sedán negro, en la pared del túnel, vi una sombra que se movía lentamente, de izquierda a derecha. Pensé que era el reflejo de las luces de emergencia, pero la sombra no era rectangular ni triangular. Era una figura delgada, alta, como la de un hombre, pero sin cuerpo. Me quedé mirando fijamente. La sombra se detuvo, justo al lado de la puerta del conductor del sedán negro que estaba enfrente de mí. Pasaron unos segundos. El conductor del sedán negro no reaccionó. Estaba quieto, y de pronto, la sombra se desprendió de la pared. Se hizo tridimensional. Era una figura oscura, completamente negra, como si estuviera hecha de humo denso. No tenía facciones visibles, pero sentí que estaba mirando a la ventana del coche de enfrente. Sentí que el corazón se me iba a salir. Traté de gritar, pero la garganta se me cerró. La figura se inclinó, y con un movimiento lentísimo, como el que hace un depredador antes de atacar, extendió una mano larga y delgada hacia el cristal del sedán. La figura tocó el cristal. No hubo sonido. Pero justo en el momento en que la tocó, todas las luces de freno del sedán negro se apagaron de golpe. Todas. El coche quedó completamente oscuro. El conductor de la camioneta familiar detrás de mí encendió las luces altas, como si hubiera visto algo. La luz potente golpeó la figura oscura, y la figura se desvaneció, volviendo a ser una sombra plana en la pared del túnel. Pero al momento siguiente, la sombra se movió, y se movió rápido. Se deslizó por la pared, pasando coche tras coche, hasta que se detuvo justo a la altura de mi ventanilla. Yo estaba paralizado. Cerré los ojos, apreté el volante, y empecé a rezar en voz baja, pidiendo que fuera una alucinación por el cansancio. Abrí un ojo. La sombra estaba ahí. Y vi algo más. En la sombra, en el lugar donde debía estar la cabeza, se formaron 2 pequeños puntos de luz roja,
como si fueran ojos. Y entonces, la figura se separó de la pared de nuevo. Se hizo sólida, estaba parada justo a mi lado, afuera de la puerta del conductor. Yo podía ver su reflejo oscuro en el cristal. Era muy alta, olía a metal quemado y a humedad. No se movía, solo estaba ahí, mirándome con esos 2 puntos rojos. De repente, sentí que mi puerta vibraba ligeramente, como si algo estuviera respirando justo al lado. Mi mente se fue. Solo pensaba en arrancar el coche. Presioné el botón de encendido. El motor gruñó, pero no encendió. Lo intenté de nuevo. En ese momento, el sedán negro, el coche que estaba delante de mí y que se había quedado sin luces, encendió las luces de freno y se movió. Se movió. El resto de los coches empezaron a moverse también. La figura a mi lado se enderezó y se desvaneció en el aire, sin prisa, como si su trabajo hubiera terminado. Mi motor encendió a la primera. Puse el coche en marcha y avancé. Miré por el espejo retrovisor. La camioneta familiar detrás de mí estaba moviéndose, y justo en el asiento del copiloto de la camioneta había una sombra. Salí del túnel a toda velocidad. La luz de la madrugada se veía como un regalo de Dios. Nunca volví a ver ese coche negro. Nunca supe por qué se detuvo el tráfico. Pero desde esa noche, no puedo parar en un túnel. Y si tengo que hacerlo, nunca apago el motor. Siempre miro la pared, porque sé que esa cosa oscura, esa sombra con ojos rojos, no venía de un accidente. Venía del túnel mismo, buscando a alguien en el silencio. Y sé que al final de la fila de coches, en el asiento del copiloto de la camioneta, había una sombra que no era un reflejo. Y me pregunto, ¿qué le pasó al conductor del sedán negro? ¿Y qué se llevó la sombra de él? Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.